Génesis, capítulo 11, como hemos leído recién, del versículo 1 hasta el versículo 9. Estamos hablando ahora de esta conocida historia, no sé si tan conocido su significado, o qué se interpreta de esto, qué mensaje nos puede dejar a llegar esta mañana, esto de la Torre de Babel y ese castigo que Dios envió confundiendo los idiomas. Ahora, ya que hemos hablado recientemente del arca de Noé, ¿sí? Pensemos un poco que la maldad del hombre, ¿cómo es? Y cómo Dios lo deja muy evidente por medio de este suceso, de que el problema no es el exterior, no es la conducta exterior, sino que el pecado se trae desde el nacimiento en el corazón. Es como la mordida de esa serpiente, ¿sí? Hablando figuradamente, una mordida de un veneno que tenemos, que es el pecado, que lo traemos desde que nacemos. Podríamos decir, bueno, si alguno diría, la humanidad antes del diluvio se corrompió porque, bueno, fue un fenómeno social, pero después quedaron solamente 8 personas. Y al poco tiempo que se multiplicaron empezaron a ser exactamente los mismos. Podemos decir, Noé fracasó en enseñar a sus hijos, fue ese rebelde hijo Can, que no lo hemos visto en la historia, nos hemos salteado esa parte. No, el problema es el corazón humano, ¿sí? No es una cuestión social. Entonces vamos a ver primero una introducción acerca de esto de la torre, ¿sí? Vamos a ver por qué era un desafío contra Dios edificar esa torre. Vamos a ver que el ser humano, por así decirlo en forma figurada, ha edificado otras torres en forma históricas, que Dios castiga el orgullo del ser humano y vamos a ver cómo Dios redime a personas orgullosas como nosotros. Dice el versículo 1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, el idioma era el que traían de Adán y Eva. Si existía o no escritura se debate, pero algún tipo rudimentario quizás, con símbolos y esas cosas. Pero la cuestión es que todos hablaban una misma lengua, no había diferencias en ningún idioma, ¿sí? Y justamente uno tiene que entender que por causa del pecado, Dios tuvo que confundir esas lenguas. Y el nombre Babel, ¿sí? Es dado por esa confusión, que quiere decir confusión. ¿Sí? El nombre en hebreo, ¿sí? Cuando habla acerca de que Dios confundió, es Balal, muy parecido, que es un verbo, ¿no es cierto? Y después Balbel se puede contraer, dicen unos, y formar esa palabra, ¿sí? Que tenemos acá en la Biblia. Pero hay una palabra que después nosotros conocemos de la Biblia, que deriva de esa palabra. ¿Cuál sería? Babilonia. ¿Sí? O sea, ustedes ahora relacionen en la historia bíblica, ¿no? Babel, confusión, con luego un imperio llamado babilónico, pero con un significado espiritual que llega a nuestros tiempos, que es la confusión del hombre en su intento de llegar a Dios. Babilonia es símbolo en la Biblia de una falsa religión, de muchas voces que no hablan un mismo idioma, podemos decir, pero la iglesia de Jesucristo es todo lo contrario a Babilonia. Hablamos todo un mismo idioma. Por más que en este momento podamos, tener hermanos según Cristo, ¿sí? En otro punto del planeta, otro idioma, hablamos un mismo idioma espiritual. No sé cuántos de ustedes se han podido encontrar con otras personas de otros lugares y tenemos más en común con ellos que con personas del mismo idioma viviendo acá en Rosario, porque hablamos que un mismo lenguaje espiritual. Nosotros vemos también, si alguno se pregunta, ¿hay algún registro histórico? No se sabe dónde estaba Babel.
Alguno podrá decir que una construcción que se encontró podría ser, pero la cuestión es que justamente los babilonios empezaron, o históricamente esto sí se encontró, a hacer siempre torres. Bueno, los egipcios hacían las pirámides, pero los babilonios hacían torres que se llamaban zigurats, y podríamos decir, a lo mejor era la continuación de esa rebeldía que se inició, ni bien el hombre se empezó a multiplicar luego del diluvio universal. Como introducción podemos decir, ¿cuántos idiomas hay? ¿Cuántos se hablan actualmente? Creo que el registro actual, porque van descubriendo que hay más idiomas todavía, ¿sí? Van llegando a todas las partes del planeta y hay casi 7.000 idiomas. No vamos a entrar en detalle, pero en más de la mitad no tienen la Biblia todavía. No sé, uno se pregunta cómo se llegará a esos idiomas. O sea, no tienen una porción, no la Biblia completa, una porción pequeña de la Biblia. Pero a medida que avanza la tecnología, creo que también esto posibilita que muchos idiomas sean alcanzados geográficamente, pero hay otros que están aislados totalmente del mundo tecnológico y hay que enviar misioneros. Una de las cosas del idioma, para que uno entienda, porque también uno se encuentra con un hecho así en la Biblia y después a nuestros niños y a los adolescentes y aún en la facultad se habla acerca de la lingüística. Todos los que van a seguir una carrera lingüística le van a dar una versión atea, ¿sí? La cuestión es que los científicos no han encontrado el origen del idioma. Ellos presumen que salen de un mismo idioma, porque si ellos creen en la evolución y no creen en la Biblia, no creen tampoco en la Torre de Babel, en todas las lingüísticas que se enseñan, dicen el mito de la Torre de Babel, pero para nosotros es algo histórico, es algo real. No han encontrado la explicación de las lenguas. Así como no hay una explicación, porque es una teoría de cómo evolucionan especies, otro problema que se encuentra la ciencia para explicar el origen de los idiomas. Pero la Biblia lo explica tan fácil en estos capítulos que hemos visto de Génesis. Dios creador, Dios es el que creó a cada criatura, no hay evolución, ¿sí? Así, o macroevolución, sino algunos cambios que puede haber en algunas criaturas para adaptación, pero eso se lo ha dado Dios, no es evolución. Y los idiomas. ¿Cómo explican los idiomas? Bueno, la Biblia te explica que los 7.000 idiomas que hay, ¿sí? Han variado, ¿no es cierto?, desde Babel, pero el origen es Babel. Entonces, tenemos podemos decir, un fuerte argumento para decir, la Biblia siempre es la verdad. Nos dice el inicio de la historia humana, nos dice el transcurso de la historia humana. Pero para que uno sepa, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que confundió a Dios? Bueno, el idioma, algunos piensan que son palabras nomás. Es más que palabras, y es más que palabras en cierto orden. Porque el orden, ¿sí?, de las palabras, nosotros llamamos a cada objeto y a cosas abstractas con palabras, en los idiomas tienen distinto orden porque las gramáticas son diferentes. Pero hay algo que tienen los idiomas y que también los científicos han dicho, esto no lo podemos explicar, que es el ritmo del idioma. Ustedes no se dan cuenta, pero cuando hablamos tenemos un ritmo. En América Latina tenemos un ritmo, cambia un poco la tonada de acuerdo a los países. ¿Y saben qué? Los bebés, cuando nacen y su mamá estuvo en el país que hablan ese idioma, está predispuesto a ese idioma, porque él no escuchó las palabras, no entendió las palabras, pero le llegó el ritmo de ese idioma en el útero, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, antes de nacer, pueden aprender el idioma por el ambiente que los rodea. Eso lo han comprobado, pero no pueden decir cómo, aparte de las palabras y el orden de las palabras, que es el lenguaje, cómo se ha dado el ritmo del idioma. Muchos saben que no hablan español, ustedes saben que cuando alguien, por lo general, hay de todo, ¿no es cierto? Pero por lo general, cuando una persona, por ejemplo, del inglés habla español, ¿sí? Ustedes saben cómo, incluso en las predicaciones, que tiene una cosa rara. ¿Qué es esa cosa rara? Es la misma palabra de nosotros. Pero ¿qué es lo que cambia en ellos? El ritmo. O sea, ellos están usando el ritmo del inglés, por ejemplo, pero hablando en español. Y nosotros podemos usar, erróneamente, el ritmo del español para hablar inglés. Entonces, es complejo el idioma y
lo único que hace la ciencia es confirmar de que esto tiene un origen y el origen es complejo. Por lo tanto, tiene un origen, para concluir la introducción, sobrenatural. El idioma, los idiomas, esos 7.000 idiomas, no hay otra explicación de que tienen un origen sobrenatural y ese origen es Dios, y lo tenemos acá tratado en Génesis capítulo 11. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿por qué Babel fue un desafío contra Dios? Uno dice, ¿qué tiene de malo que se hagan una ciudad, un nombre y una torre? Hay algunas especulaciones que ya ustedes ya han predicado de esto, pero que si alguna vez lo dije, quizá me retracto, pensaban que iban a escapar de un futuro diluvio. No creo que ese sea el motivo por edificar una torre, para escapar otra vez de un diluvio. Quizás es algo más simple y está en las páginas aquí de la Biblia, como vamos a ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Génesis 9:11, ahí damos vuelta a la página, y tenemos un mandato que era para Noé y a sus hijos, y obviamente a sus hijos de sus hijos. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea que el mandato, después de bajar del arca para la humanidad, ¿cuál era? Cubrir la tierra, no amontonarse, no agruparse, ¿sí? Sino dispersarse. Ese era el mandato. Entonces, una de las primeras cosas que es contraria a la voluntad de Dios en Babel es que las personas, ¿sí? Empezaron a encontrar un lugar, como leemos, ¿sí? Aconteció, versículo 2 del 11, que cuando salieron de Oriente hallaron la llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es una llanura, un lugar grande, de acuerdo a los habitantes que habían en ese momento. En vez de dispersarse, estos habitantes dijeron, vamos a habitar esta llanura, no vamos a quedar ahí. Y empezaron, justamente en ese tiempo, a tener un adelanto tecnológico. Uno dice, no tecnología como la conocemos ahora, pero antes podrían amontonar piedras y pegarlas con lodo, pero sino que dijeron unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. O sea, aprendieron a endurecer la arcilla con el fuego y a pegarlos con, sería lo que nosotros conocemos como brea o asfalto, ¿sí? Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Era un adelanto tecnológico. Ahora uno dice, sería bueno que construyeran casas y demás con eso, al esparcirse. Pero ¿para qué utilizaron ese adelanto? O ese descubrimiento que hicieron. Lo usaron para mal. Lo usaron para rebelarse contra Dios. Pero es algo muy primitivo, ¿no es cierto?, este descubrimiento. Pero el corazón no ha cambiado. Cada descubrimiento del hombre lo usa para mal. Hay cosas como la medicina que se usan para bien, pero también han hecho armas los bioterroristas para destruir. También se usa la medicina nuclear, pero también se usan las bombas nucleares. Entonces, el ser humano siempre que descubre algo, usa una parte de bien porque todavía hay una gracia común de Dios en eso, pero su corazón malo se manifiesta en usarlo para mal. Así fue en Babel. Descubrieron coser ladrillos y lo primero que hicieron es desafiar a Dios por medio de esta construcción. En el versículo 4 tenemos 3 elementos de esa construcción. Y dijeron, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, fíjense, por si fuéramos esparcidos, que es lo que Dios quería, o sea, por si nos obligan a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios los obligó a cumplir su voluntad. No pudieron, impedir la voluntad de Dios. Dios tenía un mandato, ellos lo desobedecieron y Dios, en este caso, cumplió su voluntad de todos modos. Pero hay 3 cosas, ¿sí? ¿Por qué, vamos a verla en este orden? ¿Por qué un nombre?
vamos a ponerlo, ¿qué nombre de país? ¿Qué nombre de ciudad? Ellos ya estaban pensando, ¿no? Que, contrario a lo que dice el Salmo de Jehová, o de Dios, ¿no? Es la tierra y su plenitud. Ellos empezaron a decir, esto es nuestro, este es nuestro lugar, y esto es lo que vamos a hacer acá. No solamente vamos a hacer la ciudad y una torre, sino la ciudad, pero vamos a tener un nombre que nos distinga. Es como decir, ponen una barrera de separación con Dios, no reconociéndolo como el soberano de la tierra, sino identificándose ellos de su punto de vista humanista. Entonces, fíjense que estuvieron de acuerdo en esto. Cuando uno ve Babel, ve también, porque de ahí sale Babilonia, cómo el hombre también hace lo mismo con muchas cosas y con religiones. En Babel hubo una unidad, sí, pero una unidad sin Dios. Como también la Gran Babilonia ha buscado siempre unidad de religiones sin Dios. Y vamos hacia el fin de la historia a quizás una religión humanista unificada, ¿sí? Pero que no está el Dios de la Biblia en esa unidad. El nombre representa el orgullo y la independencia de Dios. Una ciudad, o sea, ellos iban a vivir ahí y la torre iba a ser quizás el centro de esa ciudad. No Dios. El centro iba a ser el nombre que ellos se dieron con esa torre allí en el medio. Entonces esto nos habla también, ¿sí?, de este humanismo, en vez de ser teocéntrico, o sea, Dios el centro de esa civilización, es el hombre el centro de la civilización. O sea, el plan de Dios es, sabiendo que el hombre ya tiene pecado, esparcirse, no aglomerarse, y que respondan esas familias que se esparcen a un único Dios. Ese sería un plan correcto, eso sería un plan estimable bíblicamente. Pero el hombre, ¿qué hace? Se aparta de Dios, se aglutina en una ciudad, ¿sí?, y el centro son ellos mismos. Ellos son sus propios dioses, ellos son sus autores, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, lo que el pecado hace en el hombre, y podemos ir suponiendo lo que el pecado siempre va a hacer en nosotros. ¿A qué nos lleva el pecado, hermanos? Que todavía luchamos con el pecado. ¿A qué te lleva? Autonomía. O sea, te lleva al pensamiento de Babel, ¿sí? Yo puedo sin Dios en el centro. ¿Por qué venimos en esta mañana aquí no iba a decir la casa de Dios? Bueno, es un salón que alquila la iglesia. Dios habita en su pueblo, somos nosotros. Eso es teológicamente correcto. ¿Pero por qué venimos? Porque estamos necesitados de Dios. Porque queremos decir, Señor, tú eres el centro de mi vida. Hoy domingo, algunos dicen, bueno, voy a aprovechar para estudiar, voy a aprovechar para trabajar, voy a aprovechar para otra cosa. Y algunas personas dicen, bueno, esas 2 horas del domingo, si me las quitan, capaz que el lunes ya no puedo cumplir con mi trabajo, con mis estudios, pero el creyente siempre piensa en su necesidad de Dios. Y venimos acá, hermano, esta mañana porque estamos necesitados del Señor y queremos que Él siempre sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, ¿sí? Pero el hombre, en su pecado, y nosotros también podemos ser tentados en salirnos de ese eje, ¿sí? Entonces, en ese momento se hicieron un nombre, una ciudad, que le van a empezar todo a construir, y también una torre que ya empezaron a construir, dice, cuya cúspide llegue al cielo. No se entiende bien, ¿por qué al cielo? Si se están rebelando contra Dios. Algunos pueden pensar que podrían ya haber una creencia politeísta, o sea, no creer en el Dios verdadero. Ustedes saben que poco tiempo después Babilonia es netamente politeísta, es decir, con muchos dioses. Y siempre los siguratos babilónicos
era una torre y arriba había como una especie de casita que estaba, digamos, dedicada a determinado dios, ¿sí? Quizás los babilonios tomaron esto de Babel, o sea, llegan al cielo o son ellos sus propios dioses, también se podría pensar de esa forma. Pero no estaban tratando de llegar al verdadero Dios, aunque se elevaban, aunque ellos pensaban, ahora esta ciudad se ve, esta torre se ve de lejos, ¿sí? Y es nuestro símbolo, y es nuestro nombre, nuestra ciudad, y de acá no nos mueve nadie. Y empezaron a construir eso. Empezaron a construir la torre, algunos quizás un poco la casa, no sé, alrededor de la torre. ¿Y eso frustraría acaso los planes de Dios? Vemos que no después. Pero antes de pasar a lo que Dios hizo con Babel, vamos a ver otras Babeles. Simplemente se las quiero recordar históricamente. Por lo menos tres, dos son pasadas, una pasada, una presente y quizás una futura. ¿Sí? O sea, Babel es un emblema. Ya olvidémonos de la torre como tal. Lo que estamos haciendo ahora es el sentido figurado de esta torre, que es la intención humana de elevarse sin Dios. Nosotros tenemos históricamente que hubo un periodo, más o menos a mitad del XVII hasta el siglo XIX, llamado el periodo de la Ilustración. ¿Qué era el periodo de la Ilustración? Bueno, aquellos que han estudiado un poco de enseñanza sabrán que fue un tiempo en que la humanidad dice, la razón lo va a explicar todo. O sea, todas las cosas, todo el caos del mundo, todos los problemas del mundo es por el problema de la ignorancia. O sea, los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición, hablando de religión, y la tiranía para construir un mundo mejor. O sea, el mundo se empezó ahora a enamorar de una nueva corriente a partir del mediados del siglo XVII, y ya llega el siglo XIX y dicen, ahora somos dioses. Y empezaron a hacer más descubrimientos, con la revolución industrial, más descubrimientos tecnológicos, y siempre usados para mal. Y el hombre empezó a decir, ahora nosotros somos autónomos, no estamos presos de la religión, como ellos dicen, de esa superstición. Y durante esos 2 siglos y medio combatieron tenazmente a la Biblia, la religión, de hecho en el siglo XIX que nace la teoría de la evolución. Entonces el hombre subido a su pedestal diciendo, ahora que somos capaces, que somos inteligentes, el mundo va a mejorar, el mundo va a ser nuevo, el mundo va a cambiar y vamos a dejar atrás la barbarie, las guerras y demás, y nos encaminamos a un mundo mejor. 1914, ¿qué ocurrió? Primera Guerra Mundial. Y como si fuera poco, después vino una Segunda Guerra Mundial. Murieron miles de la guerra y por pestes y por hambre y por todo lo que eso ocasionó. Se cayó la torre, se paró de construir y dijeron, no, la razón entonces no es la solución. Pero el hombre en su pecado intenta construir otra torre. Esa otra torre, todavía estamos en esa, la vemos construyendo a nuestro alrededor, y esa torre se llama la del relativismo. Mientras que por un lado la torre de la razón explicaba todo y traía toda la solución a los problemas, el relativismo dice no, entonces no tiene que haber verdad absoluta, porque las verdades absolutas chocan y eso originaron las guerras. El relativismo es conceptual, digamos, conceptualmente cercano al escepticismo, diciendo, bueno, no cree en una verdad, o ninguna verdad, aunque dice todas las verdades son válidas, ¿sí? O sea, no establece verdades absolutas. Entonces lo que vemos hoy es que sos hombre o mujer, no sé, es relativo eso, ¿sí? Ser padre o madre, es relativo eso. Todo es relativo. Vos crees en esto, es tu verdad, yo creo en esto, es mi verdad. Estamos llenos de verdades porque parece que esta segunda torre de Babel histórica va a funcionar porque somos tolerantes, somos progres en nuestra manera de pensar y todo el mundo está así. Ustedes lo pueden ver.
a cada momento, en los medios, en la calle, charlando con las personas. Esa es tu verdad, te dice cuando le predicas el Evangelio. Antes por lo menos te discutían, vamos a tratar de entender por la razón si tu Evangelio es verdad. Ahora te dice, no me importa, ni siquiera me hables, porque yo tengo mi verdad ya guardada. Y es todo relativo. ¿Y qué es lo que se relativiza hoy? La moral. O sea, hay una relatividad, no solamente cultural, sino hay una relatividad moral. ¿Cuánto va a durar esta torre? Estamos ahí, estamos viendo cómo la construyen, nosotros predicando el Evangelio, por lo bajo, pero vemos que se está erigiendo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la tercera torre? Bueno, es algo que predice la Biblia, algo que se supone. ¿Sí? El anticristo, creemos, ¿no es cierto?, que es un personaje real, no es solamente un sistema. Ya hemos hablado en esto en otro momento, que sí, la Biblia a veces lo define como un sistema anticristiano, que eso está, pero que también, y esto no es ideas conspiranoicas ni nada por el estilo, es obvio, ¿sí?, según las Escrituras, que para que haya un anticristo que gobierne mundialmente tiene que haber una unificación mundial, ¿sí? Tiene que haber una Babel, que se pongan todos de acuerdo en hacer un único gobierno, con un mismo propósito, quizás hablando diferentes lenguas, porque ya tenemos el castigo de Babel, pero a esa tercera torre, o sea que esta segunda torre del relativismo se va a caer y va a haber otra vez algo, digamos, que va a ser sin razón, pero va a ser una fe ciega en el humanismo del anticristo. A eso apuntamos. La transición se puede dar en cualquier momento, puede ser muy rápida, pero se dan cuenta como una y otra vez el ser humano quiere edificar su torre de Babel. ¿Cómo Dios la castiga? Lo tenemos en el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es un poco capcioso, ¿no? Es decir, ellos querían ir al cielo, querían hacerse una torre. Jehová tiene que descender, porque Él siempre está por encima de todo. Siempre, por más que ellos quieran superar y dejar a Dios, Dios desciende a ver, no porque no sepa lo que hacen, sino a realmente a hacer algo con ellos, que es esto de la confusión de lengua. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojo y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecado. Veía en esa gente que construía esa altivez de ojo, ese orgullo de corazón, ese brillo de los impíos. Decía, podemos hacer este Babel, como también nos desafían hoy con esta Babel de que no hay ninguna verdad, ¿sí? Pero ¿qué le tenemos que decir al mundo? Es pecado. La ideología de género es pecado. El feminismo es pecado. Y un montón de cosas más. Ideas políticas, comunismo, es pecado. Todo lo que se opone a la voluntad de Dios es pecado. Y no podemos ponerle otro calificativo, ¿sí? Entonces, en el versículo 5 Dios desciende y allí nosotros vemos luego que dice, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, o sea, está como una sola persona, ¿no? Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que han pensado hacer. Fíjense que el orgullo humano no solamente planea, sino que es persistente. O sea que mi orgullo y tu orgullo persiste en nosotros. No quiero ahora que nosotros pensemos en una Babel como algo solamente exterior. Cada cual de nosotros, en su orgullo, levanta pequeñas torres de pecado interior, las cuales quiere hacer intocables. Pero ¿qué pasó aquí, no? Ahora pues, descendamos, dice el 7, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ustedes, hermanos, sabían que hoy vamos a ver este pasaje de la Escritura. No sé si alguno, pregunta, leyó el capítulo anterior o los capítulos anteriores. ¿Lo ha hecho alguno? Capítulo 10 nos habla de división de familias y de lenguas. Entonces tengo que explicarle esto. Si alguno se pregunta, miren, yo leí el versículo 10 que ya había otras lenguas y después en el 11 está Babel que dice que todos hablaban una sola lengua y Dios las confundió. Bueno, el relato, este estilo de relato, ¿no es cierto?, de Moisés, no es cronológico,
muchas veces se deja, dice, para el final la parte más impactante y se cuenta primero la división de familias según sus lenguas. Lo que podemos ver, uniendo el capítulo 10 con el 11, es que a pesar de que hubo un castigo de Dios, Dios no destruye lo que Él mismo hizo como parte creacional, que es la familia. Porque imagínense en esto. Acá, hoy es el Día del Padre, ¿no? Y tenemos varios hijos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en aquel tiempo en Babel tu hijo hablaba un idioma diferente al tuyo y ya no lo entendías más y se iba con la gente que hablaba su idioma y destruía a la familia? Bueno, se ve que hubo gente que nos explica ahí el versículo 10, familias, ¿sí? Que se ve que la confusión fue respetando las familias. Eso es algo que se puede ver. O sea que Dios, a pesar de dar un castigo, que es un castigo otra vez universal, la creación de lenguas es un castigo universal, Dios en su gracia común, ¿sí? Su gracia general, cuando decimos gracia común es gracia general, no es la gracia específica de salvación, la gracia general aún preserva las familias, para que se separen en familias. Entonces Dios cumple su voluntad, de decir, van a poblar las tierras, ahora forzadamente, la familia por aquí, imagínense en familia no como de 4 o 5, sino de como clanes, ¿no? Un clan por allá, otro clan por allá, otro clan por allá. También se dice, ¿no?, que esas familias ya tenían rasgos particulares, por eso personas con rasgos particulares tienen un idioma determinado. Y a medida que se alejaban, esos rasgos se acentuaban, porque ya no se casaban con otros y no había, podemos decir, esa mezcla, sino que se perpetuaba ciertos rasgos particulares. Entonces Dios cumple, ¿sí?, su designio, y una de las cosas que esto nos tiene que traer a la memoria esta mañana es que a pesar de las torres que yo le dije que están y la que está actualmente, del relativismo y el anticristo, Dios cumplirá sus planes. Dios cumplirá su palabra hasta de principio, hasta el fin en Apocalipsis. Nada de lo que Dios ha dicho va a caer en tierra. Satanás quiere atacar a la iglesia, pervertir al mundo, pero Satanás no pudo frustrar los planes de Dios. El hombre no puede frustrar los planes de Dios y la palabra de Dios se cumplirá. Esto nos tiene que dar seguridad acerca de que la Biblia ya trazó la historia humana. Que nosotros no entendamos cada detalle, creemos por la fe que al final del Apocalipsis, ¿no es cierto?, la iglesia triunfará, Cristo el Cordero triunfará, y ahora viene esta parte que nosotros vamos a ver ahora en la Escritura, que es que Dios redime a orgullosos como nosotros. Ya hemos visto recién cómo Dios lo ha castigado al hombre en Babel, y ahora pensemos un poco más en nosotros. El hombre, el ser humano, al estar apartado de Dios, tiene ese orgullo mismo del diablo, de independencia, de decir yo puedo, el sentido de desconexión de Dios. Ahora, fíjense cómo es el plan de Dios. En Babel el hombre se separa y el hombre aún continúa con su pecado. Dios baja de nuevo. Bajó para confundir las lenguas, pero ahora, hace 2000 años y algo, Dios baja. ¿Y cómo baja? Baja en la encarnación. Baja a través de Jesucristo. Es Dios bajando no para condenar, sino para salvar. Y es Dios bajando para reunir un pueblo y no para dispersarlo. O sea, es el anti-Babel, podemos decir. Babel es un castigo donde se dispersan las personas, pero el Evangelio es un mensaje donde se unifican a las personas. Entonces vemos que el Dios bajando, que podría haber estado con su posición celestial, donde todos se rindan a sus pies, nace en un humilde pesebre, y Jesucristo se identifica, por lo menos en Mateo 11:29, que nos dice, aprendan de mí, que no soy orgulloso, porque Él era el Hijo de Dios, era santo, y era manso y humilde de corazón. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora baja Dios, Dios hombre, Jesucristo, Dios encarnado, y Él viene por nosotros, pecadores orgullosos, y nos dice, nos mira a los ojos y nos dice,
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, aún en esa condición humana en la que está, que lo pueden ver, es carne y sangre. Y el Señor Jesucristo no solamente viene a mostrarnos un ejemplo, sabemos, sino que vino a solucionar en la cruz el problema de un pueblo que tenía pecados. La muerte de Cristo es universal, podemos decir, la redención es particular por su pueblo, y ahora sucede este anti-Babel. Y nosotros lo podemos ver también como un contraejemplo en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés hablaban diferentes lenguas, ¿sí? Pero resulta que las diferentes lenguas que hablaban decían una misma cosa. ¿Qué es la misma cosa que decían? La gente que estaba ahí, dice en Hechos 2:11, lo oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. O sea, en este anti-Babel del Evangelio, Dios toma gente de toda tribu, lengua y nación para hacer una única nación con una sola lengua espiritual. Entonces, hermanos, esto otra vez nos da el concepto de iglesia. Eso es la iglesia. Gente sacada, y vamos a hablar un poco más casero acá de Rosario. Lo que estamos aquí, a lo mejor nunca nos hubiésemos encontrado en la vida o hubiésemos compartido algo porque no tendríamos nada en común. A uno le gusta esto, a otro le gusta esto, otro tiene esta cultura, otro tiene otra cultura, no nos uniría. Pero sin embargo nos relacionamos, decimos, ¿cómo es eso? Porque hablamos un mismo lenguaje, porque somos de una misma nación, porque tenemos una misma ciudadanía. Por eso, qué peligrosas son aquellas iglesias que son de familias históricas, que son de determinada corriente de inmigración, de determinado país, porque, no sé, puede ser, no lo juzgo, que sea una iglesia sana, pero también puede ocurrir esto, que sea una iglesia simplemente de la tradición. Me preocupa también una iglesia que sean de un determinado, podríamos decir, perfil social. Una vez vino un pastor en Buenos Aires, que lo escuché, esta anécdota la he contado, me gustó el ejemplo, porque él venía de Texas, la tierra de los vaqueros, ¿sí? Y hay reservas indígenas por ahí. Y hay iglesias de vaqueros. Y hay iglesias de indígenas. Está la iglesia allá y la otra iglesia allá. ¿Cuál es la iglesia que mejor evidenciaría el Evangelio? Donde están los dos unidos. Por eso, cuando las iglesias, esta iglesia es de jóvenes, peligro. Esta iglesia es de adultos, peligro. Esta iglesia es de viejos, peligro. Esta iglesia es de determinada cosa, peligro, peligro. Esta iglesia es de determinada, esta iglesia podemos decir sana, es de todo tipo de personas que Dios la sacó del mundo, que vinieron a Jesucristo para que Él les diera un nuevo corazón, han bebido de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, tienen diferente formación escolar, vienen de diferentes familias, vienen de familias destruidas, de familias bien constituidas, vienen de haber estado en la droga, vienen de nunca haber tomado la droga ni alcohol, vienen de diferentes cosas. Pero gloria a Dios porque el Evangelio es lo que nos une y nos ha hecho nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, o sea, trazó una línea detrás de nosotros, cruzamos y decimos, ahora soy un ciudadano del reino de los cielos, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, tu hermana también, ¿sí? Somos hermanos en Cristo, somos parte de un único pueblo y Dios ha unificado a través de su gracia, ¿sí?, lo que antes nos dividía. Podrán suponer, hermanos, que la desunidad va a venir siempre por el pecado. ¿Podemos tener desunidad? Podemos, pero debemos ir a Dios siempre para que Él quite todas las diferencias. Todas, y escuchen bien esto, y recuérdenlo siempre, congregación, todas nuestras diferencias mueren a los pies de la cruz.
Repito, todas nuestras diferencias mueren a través de la cruz. Si permanecen nuestras diferencias, se edifica una torre de Babel. Y queremos hacernos nuestro propio nombre. Vamos a terminar con algunas aplicaciones, si bien lo que dije son aplicaciones, ¿sí? Quería que podamos recordar 5. Y en manera personal, y en sentido figurado, no podemos construir nuestras propias torres de Babel, que es una especie de ídolo, ¿sí? Todo lo que vos construyas fuera de la voluntad de Dios, Dios te lo va a destruir, porque te ama, porque Él no permite que te pierdas como el mundo. Todos tus proyectos, a veces que se ven arruinados, tenés que darle gloria a Dios porque Él es dueño de tu vida. A veces que son cosas válidas, ¿sí? Pensamos que no es una Babel en contra de Dios, pero cuando empieza a tomar en tu corazón protagonismo, cuando tu proyecto de vida, ya sea de estudio, de trabajo, de emprendimiento, empieza a tomar un lugar que le corresponde a Dios, a veces se cae y uno dice, ¿por qué, Señor? Dios nos va a arrastrar hasta el fin de nuestros días hacia Jesucristo. Si somos sus hijos, somos sus hijas, Él nos va a llevar. Comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y la va a perfeccionar tirando abajo todas las torres de Babel que uno se construye. Punto 2. No busquemos, por lo tanto, ser independientes de Dios. Tenemos que una y otra vez recordarnos cada mañana que nos levantamos y antes de acostarnos, dependo de Dios, dependo de Cristo, dependo de los medios de gracia que ha dado, la predicación de la palabra, el estar en comunión con los hermanos, compartir la cena del Señor. Todas esas cosas también que tenemos una iglesia y a veces decimos, estoy decaído, entonces no estás utilizando los medios, como ayer se dijo en una predicación, que estuvo acá, el encargado de nuestro anexo, me quedó esa parte. Cuando las personas dicen, estoy mal, y tenés una iglesia, tenés hermanos, tenés predicaciones, tenés discipulado, y a pesar de eso estás mal, es pura rebeldía de querer edificar tu torre de Babel. Dios te da los medios para poder levantarte. Dios te da los medios para abandonar ese pecado que no querés soltar. Dios lo propicia, pero uno se rebela. 3. Vivimos en un mundo que cada quien reclama su autoridad. Pero nosotros nos vamos a distinguir en ese mundo porque tenemos otra autoridad. Y esa autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Que en tu trabajo, que en tu lugar donde estás, que sepan que vos tenés una autoridad por encima. No es el gobierno, no es que vamos a desobedecer, pero tenemos algo superior. Tenemos un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Que la gente sepa que somos esclavos de Él, que servimos a su causa. 4. Tenemos esta particularidad, hermanos, que nosotros tenemos un mismo lenguaje como hermanos, ¿sí? Pero, ¿compartimos el lenguaje del mundo? El mundo está confundido, desde Babel, en diferentes lenguas, pero en su corazón está confundido, ¿sí? Ellos hablan diferentes cosas a la nuestra. Con esto quiero decir algo que también se dijo ayer justamente. Cuidado con el mundo. Habla otro lenguaje. Y si te llevas bien con alguien que es del mundo, en el sentido que nunca se incomoda, que siempre está todo bien, es porque no le estás predicando el Evangelio de manera consistente. Cuando prediques a alguien de manera consistente el Evangelio, él te rechazará. Será olor de muerte para muerte, dice la Biblia. Y olor de vida para vida si se convierte. Pero ese olor intermedio entre vida y muerte, no existe. Así nos dice la Biblia cómo es cuando nos predicamos el Evangelio en este mundo. Y por último, seremos parte, al final de la historia, seremos parte de un único pueblo, con una única lengua, allá en los cielos. Y para terminar, adoramos a Dios por esta lectura bíblica, que es un cántico celestial de Apocalipsis, capítulo 5, 9. Lo invito a buscar para terminar. Y terminamos con una lectura bíblica que nos recuerde que todavía vivimos en un mundo caído, donde el mundo edifica sus torres de Babel, donde nosotros luchamos con nuestras propias torres, por así decirlo,
Pero esto tendrá su fin gracias al triunfo de Cristo en la cruz. Dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, fíjense a quién nos unimos, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riqueza, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y ahora se suma todo el coro, dice: y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, y la honra, y la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ven? Toda la creación adora a Dios, como hemos cantado hace un momento. Que nosotros también, hermanos, podamos, a través de este mensaje de hoy, combatir nuestro orgullo, esperar al Salvador, y mientras el mundo edifica su torre de Babel, nosotros vamos a ir con el Evangelio de verdad a decir: habrá un nuevo pueblo, habrá una nueva tierra donde Dios la prepara para todos aquellos que lo aman. Que Dios nos bendiga. Amén.